Hola a todos, yo soy Carolina Muñoz y el día de hoy quiero revisar junto contigo los 38 días de investigación que el padre Jaime Fernández Montero hizo aquí en Peña Blanca. El padre Jaime era hijo de una familia de 13 hijos. Siempre fue muy cercano con su hermana mayor. Él estudió en el Colegio Patrocinio de San José con los salesianos y después estudió con los jesuitas en San Ignacio de Alonso do Valle. Después estudió en la Universidad Técnica la carrera de Ingeniería Mecánica y posteriormente viajó a Alemania a ordenarse de sacerdote. En Alemania estudió en la Universidad de Friburgo teología y filosofía y fue ordenado sacerdote por el connotado obispo Manuel Larraín Errázuriz, un sacerdote que fue el creador y presidente del CELAM, y también en Chile apoyó la reforma agraria donando su propio campo para estos fines, un apoyo muy importante para la democracia cristiana de la época. En los 38 días que duró la investigación del sacerdote Jaime Fernández Montero, los primeros 35 días transcurrieron tranquilamente. El sacerdote se mostraba muy positivo con las apariciones y defendía constantemente la figura de Miguel Ángel contra todos los ataques que surgían de la prensa. Incluso llegó a decir que tenía muchísima relación con el mensaje de Fátima y estaba dispuesto a apoyar estas apariciones para desarrollar en las personas, en los chilenos, el amor por la Virgen María aquí en el Cerro de Peña Blanca. Yo muchas veces lo llevaba a mi casa y junto con otros sacerdotes y teólogos lo escuchábamos hablar y eso nos desconcertaba porque era muy coherente lo que él decía y era teológicamente muy exacto. Y eso me tenía muy intrigado y eso fue tal vez el problema mayor que yo tuve, la coherencia teológica que tenía en lo que él decía. Sin embargo, todo cambia el día 5 de octubre. A pesar de que el obispo Francisco de Borja había ya publicado en la prensa muchos comentarios en contra de las apariciones, y ese mismo 5 de octubre aparece en el semanario de la revista Ercilla una extensa entrevista en donde ya el obispo condenaba las apariciones, el sacerdote Jaime Fernández manifestó que recibió una visita misteriosa que le hizo cambiar toda su opinión respecto a las apariciones. Esto fue lo que él dijo. Me llamó una persona conocida mía que me contó que ella pertenecía a uno de estos organismos misteriosos y que le habían pedido que preparara o que revisara los parlamentos de las apariciones de la Virgen. Esta persona, por razón de fe, me comunicó esto y evidentemente no podía utilizarlo porque me contó que si esto se sabía, su vida corría gravemente peligro. Cuando se cortó el apoyo que estaba recibiendo, empezaron las amenazas. Amenaza de muerte, evidentemente. Si no apoyaba las apariciones, qué sé yo, que me iban a matar. Varias veces. Si esto era una cosa armada por un organismo concreto que quería silenciar al episcopado nacional. Y tenía la intención de mostrar, como apareció en boca de Miguel Ángel, que los obispos eran la cloaca de la humanidad y que no había que hacerles caso.
Lo más curioso de todo esto es que en la conferencia de prensa en donde la iglesia determina que las apariciones son falsas, no se dijo nada, simplemente se dijo que alguien había declarado y que por esa razón las apariciones eran falsas. Sin embargo, una voz disidente lanza desde atrás diciendo que se refieren a la CNI, un tema que no se había comentado. Y aquí viene lo más curioso e interesante de toda esta historia. La prensa no pregunta nada y se pone a apoyar la versión de la iglesia. Este es un comportamiento bastante interesante porque la prensa nunca se queda tranquila, sobre todo cuando las informaciones no son completas. Sin embargo, no se insiste en quiénes son las personas que están detrás de las apariciones o cuál es la razón por la cual se rechazan las apariciones. Simplemente se apoya la versión de la iglesia con muchos artículos que iban desde el humor a las abiertas críticas. Se inventa una polémica con una astróloga llamada Yolanda Sultana, una mujer que se dedicaba a la astrología que efectivamente va a Peña Blanca y quiere revisar la orina de Miguel Ángel Poblete para poder predecir su futuro. Un tema bastante ridículo que la prensa le dio muchísimo pie. En un lugar de Peña Blanca se aparecía la Virgen. ¿Ya? En los años 80. Y ahí hay una iglesia chiquitita, hermosa. Y a mí me da la impresión, por las canalizaciones que hicimos en esa época, con cartas, con péndulos, muchas cosas, que cuando quede esta embarrada en Europa, el que sea papa va a arrancar justo ¿para dónde? Para Chile. ¿Me está ahí? De ahí en adelante, el sacerdote Jaime Fernández Montero comienza a criticar todo. Las nubes, critica también las hostias y nunca da versiones claras al respecto. Es más, comienza a contradecirse en todo lo que dice. También llama la atención que él cuestiona los estigmas de Miguel Ángel, situación que nunca le tocó ver durante el periodo de sus investigaciones. Sin embargo, hasta el último de sus días, el sacerdote insiste en que las apariciones eran falsas. Cuando Miguel Ángel decía, mamita Virgen, mirando para arriba, y pedí un milagro, y aparecía en el cielo una especie de nube en forma de pescado. Yo los pillé después a un grupito de militares sentados en el suelo, en torno a una mochila que era un transmisor. Y ellos eran los que le transmitían a un avión que quemaba un poco de petróleo y con eso salía un humo que, claro, no se veía el avión porque estaba muy alto, pero se veía como pescado. Entonces él pedía un signo y aparecía el signo. La famosa hostia no era hostia, era un plástico. Y las estigmas eran una especie de espinica que él le daba un golpecito con la mano y salía sangre. El mensaje de la Virgen María era que el gobierno era un regalo de Dios, que las fuerzas militares en el fondo estaban haciendo maravillas y que lo que dijeran los obispos en contra no le hicieran caso. ¿Qué ganó con esto? ¿Por qué lo hizo? Son preguntas que nunca nos vamos a responder. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo sobre la investigación del sacerdote Jaime Fernández Montero. Muchas gracias.